Bondo ape. It's a larger version of the chimpanzee. It's like 6 feet tall, huge, 200 plus pound chimps. Jeez, yeah, the locals call them lion killers. There was this insular gigantism that took place within this group of chimpanzees. There was heightened aggression. You know, that's all like known and documented. When the chimps are on patrol, that's a uniquely intense and aggressive moment, and it's so wild to watch. Bondo ape. It's an enormous chimpanzee that lives in one specific area of the Congo. The Congo is so incredible. It's like, God, what an insanely rich, resource-ridden place that's also a war zone. Are we going to be safe? Right. You know, is it safe for us to, where should we be or where should we not be if this happens when we're there? Una enorme pero misteriosa población de chimpancés parece estar prosperando en una de las regiones más peligrosas del planeta, en el Congo. Las historias de estos enormes simios han sido parte del folclore local, transmitidas de generación en generación. Conocidos como el simio de Bondo o simio de Bay, se dice que estas criaturas caminan sobre 2 pies, tienen el tamaño de un hombre adulto y anidan en el suelo como los gorilas. El simio de Bondo o simio de Billy fue reportado por primera vez en 2003 y fue descrito como un chimpancé gigante que caminaba sobre sus patas traseras, utilizaba herramientas y vivía en lo profundo del Congo. Según los nativos locales, tienen la reputación de ser asesinos de leones y son increíblemente violentos. Algunos afirman que son una especie completamente nueva de gran simio, mientras que otros sostienen que son un cruce entre chimpancés y gorilas. ¿Acabamos de descubrir una especie completamente nueva? ¿Podría este ser un momento revolucionario para la investigación sobre primates? Acompáñanos mientras descubrimos los secretos detrás de la increíble fuerza e inteligencia de este chimpancé gigante. Los primeros informes científicos surgieron tras ver cráneos inusuales en un museo belga. El fotógrafo y conservacionista suizo Carl Lamont se emocionó con el descubrimiento de una nueva especie de simio. Esto lo llevó a la región aislada del norte del Congo, donde escuchó a cazadores locales contar historias del simio de Bondo. Se mencionaron simios peligrosos, conocidos como golpeadores de árboles y asesinos de leones. Se decía que poseían gran fuerza e inmunidad a las flechas envenenadas. Poco después, Amon descubrió un cráneo extraño que mezclaba rasgos de gorila y chimpancé. El misterio en torno a estos simios se intensificó cuando Amon encontró excrementos y huellas extraordinariamente grandes, más grandes que las de los gorilas. Amon visitó una región con un equipo de académicos internacionales que previamente había enviado para realizar investigaciones preliminares en nombre de un cazador de carne de monte de Camerún. A pesar de no ver chimpancés, encontraron múltiples nidos de suelo bien desgastados en lechos de ríos pantanosos. Se podía ver una vasta extensión de landas, que es un hábitat fantástico para las aves que anidan en el suelo. Entre las aves se incluyen los chotacabras, las alondras y los currucas de Dartford, que construyen sus nidos en el suelo. Se hizo más fácil para los científicos realizar trabajo de campo en el Congo tras el fin de la Segunda Guerra del Congo en 2003. La Segunda Guerra del Congo comenzó en la República Democrática del Congo en agosto de 1998 y terminó oficialmente en julio de 2003, cuando el gobierno de transición de la República Democrática del Congo asumió el poder. Una psicóloga experimental afiliada a la revista National Geographic, llamada Shelley Williams, quien afirmó ser la primera científica en presenciar a los simios Billy, también fue contratada por Amon. Según los informes, Williams compró los videos a uno de los rastreadores de largo plazo de Amon y los llevó a Estados Unidos. Describiendo su experiencia cercana, Williams escribió que podía oírlos en los árboles, a unos 10 metros de distancia, y que 4 de ellos se precipitaron hacia ella a través de la maleza. Si hubieran estado planeando una carga falsa, habrían gritado para asustarlos. Eran enormes, pero se mantuvieron en silencio. Se acercaban para matar, pero tan pronto como vieron su rostro, se detuvieron y desaparecieron.
Williams dice que aprendió Lingala y que las personas de la zona dividían a los grandes simios en dos categorías: los golpeadores de árboles, que en un intento por mantenerse a salvo, se esconden en lo alto de los árboles, donde son fácilmente alcanzados por las flechas envenenadas disparadas por los cazadores locales, y los asesinos de leones, que son más grandes, más oscuros, y no son alcanzados por las flechas envenenadas. Además, no suelen trepar a los árboles. Durante su viaje de verano, Williams afirmó haber visto 3 especies diferentes de chimpancés. Sin embargo, en los años siguientes surgieron dudas sobre estas afirmaciones extraordinarias. Unos años más tarde, el primatólogo Dr. Clive Hicks y sus colegas pasaron al menos 20 horas en la naturaleza con lo que creían que eran simios de Bay. Hicks argumentó que lo más probable es que solo fueran un grupo intrigante de chimpancés, en lugar de una nueva especie de simio, o incluso una subespecie. Según informó la revista New Scientist en 2006, esto fue verificado mediante ADN extraído de muestras de heces, que indicó que los animales eran, como se creía, chimpancés orientales. Sin embargo, la investigación de Hicks reveló que la población de chimpancés en Bay era única. Tenían crestas craneales similares a las de los gorilas y construían sus nidos en el suelo, algo inusual en los chimpancés. También se les observó desmantelando termiteros y rompiendo el caparazón de una tortuga con una roca, actuando como un yunque. Los termiteros de apariencia común, pero estos son un poco especiales, se llaman termiteros magnéticos, y las termitas dentro pueden construir sus nidos utilizando los campos magnéticos de la Tierra. Se sabe poco sobre el comportamiento de los chimpancés en la región de Bay, especialmente considerando las múltiples guerras que han destruido la zona en las últimas décadas y han impedido los esfuerzos de conservación. Veamos lo que sabemos sobre estos chimpancés hasta ahora. Los simios de Billy. Williams afirmó primero que los simios medían más de 1,75 metros, caminaban erguidos y se asemejaban a chimpancés gigantes. Sin embargo, investigaciones posteriores descubrieron que los simios se parecían a los extintos australopitecinos en varios aspectos. Williams afirmó que las hembras de los simios de Bay no tenían hinchazón vaginal como otras hembras de chimpancé. Eso no es todo. Williams afirmó que los simios aullaban a la luna. Hicks y Ammon no estaban de acuerdo con eso. Hicks argumenta que los simios se comportan más como gorilas que como chimpancés en varios aspectos. Por ejemplo, usan ramas entrelazadas, dobladas hacia abajo en una especie de cuenco central, para construir nidos en el suelo como lo hacen los gorilas, pero también suelen hacer sus nidos en el bosque. Los nidos en el suelo se encuentran frecuentemente debajo o cerca de los nidos en los árboles. Su alimentación es típicamente chimpancé, principalmente compuesta por frutas. Hicks encontró intrigante su comportamiento hacia los humanos. Se acercaban cara a cara, miraban fijamente, luego se deslizaban silenciosamente. Hubo poca o ninguna agresión, pero tampoco había miedo. Los machos gorilas siempre cargan cuando encuentran a un cazador, pero no había historias similares sobre los chimpancés. En 2004, Hicks observó a un grupo lejos de los caminos y las aldeas, diciendo que cuando los encontraron, los chimpancés no solo se acercaron a los humanos, sino que los rodearon con gran curiosidad. Las afirmaciones de Williams son aclaradas por Hicks, quien afirma que casi siempre los simios a menos de 20 kilómetros de las carreteras huyen de los humanos. Los más aterrados son los machos adultos. Sin embargo, los chimpancés se vuelven cada vez más ingenuos cuanto más lejos están de las carreteras. Estos simios parecen intrigados, aunque se mantienen alejados de la cámara. Se ha observado que cuando estos chimpancés notan humanos alrededor, los rodean por pura curiosidad en lugar de simplemente acercarse. Los simios se acercaban cara a cara y se miraban largamente. Hicks pensaba que la cultura de estos simios de Bay era un medio sencillo pero eficaz de resolver problemas. Durante sus estudios, se encontró con cientos de frutos de cáscara dura y caracoles que habían sido aplastados para su consumo,
observó a los chimpancés transportar termiteros a las rocas para romperlos y descubrió una tortuga que los chimpancés habían aplastado en su mayoría. Los chimpancés de Bay pescan hormigas con palos. Desconocido para la mayoría, hay muchos más simios de Bay de lo que se pensaba anteriormente. Constituyen la mayor parte de la población sobreviviente de la especie en África. Hicks y su equipo descubrieron chimpancés en un área de 7.000 kilómetros mientras realizaban estudios. Los simios de Bay no están en absoluto seguros. Carl Lamont, quien estudió a estos animales, conservacionista y cineasta, ha estado trabajando arduamente durante los últimos 30 años para exponer el comercio ilegal de vida silvestre en todo el mundo. Cree que la mayor parte de la región se ha vuelto más caótica e independiente debido a la falta de una administración central fuerte. Desde el punto de vista de la conservación, esto es desastroso. Mantente atento, la historia apenas se está poniendo interesante. Esfuerzos de conservación. Un equipo de investigación de la Universidad de Ámsterdam y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva realizó estudios sobre los chimpancés entre 2004 y 2012 en el norte de la República Democrática del Congo. En esta área, las poblaciones de chimpancés nunca habían sido examinadas a fondo. Realizaron 160 kilómetros de transectos lineales en el bosque Bilig-Gangu, 1.800 kilómetros de caminatas de reconocimiento hacia el norte y 500 kilómetros al sur del río U. Encontraron una gran población de chimpancés. Puede haber una conexión cultural entre las tribus del norte y del sur basada en pruebas de continuidad de comportamiento. Según Thurston C. Hicks, sus resultados sugieren que una gran y extendida población de chimpancés habita los bosques y sabanas del norte de la RDC. Esta población podría ser la mayor población viable de esta subespecie, pero actualmente carece de protección. Ha permanecido desconocida para los investigadores hasta hace poco. Los investigadores descubrieron que no había habido una disminución en el número de nidos de chimpancés desde 2005, cuando volvieron a visitar algunos de estos transectos en 2012. Aunque el número de chimpancés en esta área no ha disminuido en los últimos 10 años, hay nuevas indicaciones de que el comercio de carne de monte se está convirtiendo en un mayor peligro para la población. El director del Departamento de Primatología del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, Christoph Bach, informa que se encontró un número creciente de cadáveres de animales de carne de monte y huérfanos de chimpancés en Bay y áreas cercanas. Estos chimpancés podrían morir por las mismas enfermedades que están acabando con poblaciones de la especie en otros lugares si no reciben suficiente protección. Los investigadores dicen que se deben llevar a cabo más iniciativas de estudios de campo para centrar los futuros esfuerzos de conservación donde más se necesitan antes de que sea demasiado tarde. Se recomienda que los guardias de vida silvestre se establezcan allí de forma permanente para evitar que la caza furtiva empeore. El Congo alberga algunas especies de animales muy singulares y sería una lástima verlas extinguirse. El Congo no se trata solo de selvas oscuras y profundas. Es un lugar de encuentro vital para numerosas especies, lo que me da la oportunidad de observar fauna que normalmente está oculta en lo profundo del bosque. Otra especie misteriosa de chimpancé en el Congo que te interesará son los bonobos salvajes. Bonobos salvajes. Los lugares de Lomako y Wamba en la República Democrática del Congo son de donde proviene la mayor parte de nuestro conocimiento sobre los bonobos salvajes. Debido a las zonas inundadas, acceder a la densa selva, hogar de los bonobos, es bastante complicado. La fiebre amarilla y la malaria son dos enfermedades que representan un riesgo para la habitabilidad humana y la investigación. Estos desafíos limitan el número de investigadores que pueden estudiar a los animales aquí. El hecho de que esta parte de África haya experimentado colonialismo y guerra desde finales del siglo XX es otro factor restrictivo. Debido a la inestabilidad política, la investigación y la conservación son menos importantes que la seguridad, la comida y el bienestar de las personas. Inicialmente,
los bonobos fueron identificados erróneamente como chimpancés pigmeos y se creía que eran una subespecie de chimpancés. Las similitudes físicas entre los bonobos bebés y los chimpancés y su relación cercana probablemente causaron este error. Sin embargo, en comparación con los chimpancés adultos, los bonobos adultos son más pequeños. Según investigaciones genéticas, los chimpancés y los bonobos son animales diferentes pero estrechamente relacionados. La genética humana y la de los bonobos y los chimpancés están estrechamente conectadas. Aproximadamente el 98% de nuestros genes son compartidos por estas dos especies. La mayoría de la gente sabe que los chimpancés son nuestros parientes cercanos. Comparten más del 98% de nuestro ADN. Pero puede que no sepas que también tenemos otro primo primate igualmente cercano, y no hay duda de que los bonobos y los humanos se comportan de manera bastante similar al moverse, sentarse y comer fruta. Eso no es todo. En comparación con los chimpancés comunes, los bonobos tienen extremidades más largas, caras más oscuras, labios más rosados, mechones en la cola que permanecen hasta la edad adulta y cabello más largo y partido. Algunos tienen cabello más delgado y escaso en ciertas partes de sus cuerpos. Los ancestros del género Pan se separaron de la línea humana hace aproximadamente 8 millones de años, y los bonobos se separaron de la línea de los chimpancés comunes hace aproximadamente 2 millones de años, según los hallazgos de una investigación publicada en 2017 por investigadores de la Universidad George Washington. Según el primatólogo Frans de Waal, los bonobos poseen amabilidad, paciencia, empatía, compasión y sensibilidad, y se les denomina una ginecocracia, es decir, la sociedad de los bonobos. Aunque los bonobos exhiben más comportamiento sexual en una gama más amplia de asociaciones que los chimpancés, los primatólogos que han examinado a los bonobos en la naturaleza han registrado una amplia gama de comportamientos, incluidos los agresivos y los sexuales más cíclicos. El examen de Tetsuro Furuichi sobre el vínculo entre hembras en los bonobos salvajes enfatiza la sexualidad femenina y demuestra cómo las bonobas pasan significativamente más tiempo en ovulación que las chimpancés. Estos simios tienen más sexo, más frecuentemente y de más maneras que cualquier otro primate en el planeta. Su contacto sexual es tan frecuente que Brian Hare lo denomina el apretón de manos bonobo. Según algunos primatólogos, los estudios de Waal solo capturan el comportamiento de bonobos en cautiverio. Los bonobos salvajes muestran niveles de agresión más similares a los de los chimpancés. De Waal ha informado que la diferencia temperamental entre chimpancés y bonobos observada en cautiverio es significativa, ya que refleja influencias ambientales. Las dos especies exhiben comportamientos muy diferentes incluso cuando se encuentran en los mismos entornos. Además, un estudio de 2014 descubrió que vivos en alertarse unos a otros ante el peligro que los chimpancés. Sin embargo, el 12 de abril de 2024, los científicos revelaron que los bonobos exhiben un comportamiento más violento de lo que se creía anteriormente. La estructura social matriarcal de los bonobos los distingue de otros simios. Algunas personas describen su estructura de poder como equilibrada en cuanto al género, debido a la importante superposición entre las jerarquías masculinas y femeninas. Las comunidades de bonobos deambulan por un vasto territorio y no tienen un territorio fijo. A diferencia de los chimpancés, los machos no se benefician de formar alianzas con otros machos o de proteger un área de hogar debido a la independencia de las hembras y la distribución equitativa de los alimentos en su entorno. En comparación con las chimpancés hembras, las bonobas tienen dientes más afilados, lo que contribuye a su prestigio social. Si bien un bonobo macho es dominante sobre una hembra en una relación íntima, las hembras socialmente conectadas pueden ser codominantes o dominantes sobre los machos, hasta el punto en que las hembras pueden obligar a los machos reacios a aparearse con ellas, dependiendo de la comunidad. Aunque los bonobos se conocen frecuentemente como matriarcales,
y las hembras predominan en cada comunidad, ciertos machos alcanzan un alto rango y sirven como socios de coalición de la hembra alfa, a menudo liderando la organización de los movimientos del grupo. Estos machos pueden tener un rango más alto que muchas de las hembras del grupo. Además de los otros machos, algunos machos advierten al grupo sobre posibles peligros, protegiéndolos de pitones y leopardos. Los machos toleran a los bebés y juveniles, y las interacciones agresivas entre ellos son poco comunes. El estatus de un macho se determina por el rango de su madre. La relación madre-hijo es una que con frecuencia perdura toda la vida. Aunque hay jerarquías sociales y la descendencia de una hembra de alto rango puede superar a una hembra de rango inferior, el rango no es tan importante en estas sociedades como en otras culturas de primates. Se comparten relaciones positivas y afines entre diversas poblaciones, y los bonobos no son una especie territorial. También se ha descubierto que las hembras de bonobo están criando a crías de fuera de su comunidad establecida. Aunque los bonobos son generalmente menos violentos que los chimpancés y no se sabe que se maten entre sí, nunca se ha observado que los bonobos se maten entre ellos. No se puede decir lo mismo de los chimpancés o de los humanos, por cierto. Sin embargo, el antagonismo está menos presente en esta especie. Los machos bonobos compiten ferozmente entre sí, y los machos de alto rango obtienen más oportunidades de apareamiento que los de bajo rango. A pesar de que las hembras dominan a los machos y solo se aparean con machos que no les muestran violencia, los machos bonobos tienen una diferencia de tamaño más significativa que las hembras chimpancés. Debido a que no establecen alianzas, esto reduce su motivación para retirarse en un conflicto por acceso a las hembras. Se sabe que los machos bonobos se atacan entre sí, causando heridas graves, como orejas desgarradas, ojos rotos y dedos faltantes. Cuando un macho más prominente es rodeado y superado en número por una manada de hembras, varias de estas lesiones pueden ocurrir también cuando el macho amenaza a las hembras de mayor rango y es herido por ellas. Los machos bonobos no pueden identificar cuáles de sus crías son suyas, debido a los hábitos de apareamiento promiscuo de las hembras. Debido a esto, las madres de bonobos son responsables de proporcionar todo el cuidado parental. No obstante, los bonobos tienen tendencias algo poligámicas en comparación con los chimpancés, con los machos de alto rango teniendo una tasa de reproducción exitosa más alta que los machos de bajo rango. Las hembras de bonobo tienen preferencias sexuales más fuertes y la capacidad de rechazar a machos no deseados, lo que es ventajoso para el vínculo entre hembras. En contraste con los chimpancés, donde cualquier macho puede forzar a una hembra a aparearse con él, las hembras bonobos buscan activamente a machos de alto rango. Aunque la fruta constituye la mayor parte de la dieta del bonobo, también consumen otros alimentos como hojas, miel, huevos y carne de pequeños vertebrados como el Anomalurus, así como invertebrados. Los bonobos también comen trufas, específicamente la especie Hysterangium bonobo. En raras ocasiones se ha observado que los bonobos comen primates de orden inferior. Algunas personas rechazan las afirmaciones de que se ha observado canibalismo entre bonobos mientras están en cautiverio, pero en 2008 hubo al menos un caso verificado de canibalismo de un infante fallecido en la naturaleza. Se documentaron 2 casos más de canibalismo de recién nacidos en una publicación de 2016. Sin embargo, no quedó claro si hubo implicación de infanticidio. La gran mayoría de las plantas en la selva tropical del Congo dependen de los animales para la dispersión de semillas y la reproducción. Después de los elefantes, los bonobos son la segunda especie frugívora más grande de esta área. A lo largo de su existencia, se estima que cada bonobo consumiría y dispersaría alrededor de 9 toneladas de semillas de más de 91 tipos diferentes de lianas, hierbas, árboles y arbustos. Sigue atento. La mejor parte del video está a la vuelta de la esquina, similitudes con los humanos. Al igual que todos los grandes simios, los bonobos pueden pasar la prueba de reconocimiento en el espejo para la autoconciencia.
Aunque los significados de sus vocalizaciones aún son desconocidos, su modo principal de comunicación es vocal. Sin embargo, la mayoría de los humanos pueden interpretar sus expresiones faciales y algunos de sus movimientos involuntarios de manos, como invitar a alguien a jugar. Se pensaba anteriormente que una característica del sistema de comunicación de los bonobos salvajes era exclusiva de los humanos. Diferentes contextos asignan diferentes significados al mismo sonido, y otros bonobos deben considerar este contexto al interpretar la llamada. Kanzi y Pambanisha, dos bonobos en el Great Ape Trust, han sido entrenados para escuchar oraciones habladas y pueden conversar usando un teclado marcado con lexigramas o símbolos geométricos. Kanzi puede entender más de 3.000 palabras en inglés habladas y tiene un vocabulario de más de 500 palabras en inglés. Plátano, plátano, muy bien. Plátano, plátano. ¿Puedes encontrar cacahuetes? Cacahuete, gracias. ¿Vas a encontrar huevos? Sherman, huevo. Bien. Kanzi también es conocido por haber adquirido habilidades al observar a otros e intentar enseñarle cosas. Comenzó a realizar tareas, algunas de las cuales su madre no había aprendido, al observar a otros. Algunos, como el bioeticista y filósofo Peter Singer, afirman que estos logros les otorgan derechos a la supervivencia y la vida, derechos que los humanos, en teoría, otorgan a todas las personas. Kanzi es por los científicos Gary Garufi, Kathy Schick y Nicholas Todd. El objetivo del estudio era determinar si Kanzi tenía las habilidades más fuerza de esta manera. Estado de conservación. Los bonobos están clasificados como especie en peligro de extinción por la lista roja de la UICN, con estimaciones conservadoras de su población que oscilan entre 29.500 y 50.000 individuos. La pérdida de hábitat y la caza de carne de monte, que aumentó durante las guerras de Congo, son las dos principales amenazas para las poblaciones de bonobos. Esto contribuye a la tendencia más amplia de extinción de simios. La Asociación de Conservación del Bosque de la Cuenca del Congo recibió 54 millones en financiación del gobierno de EU. A partir de 2003, las ONG internacionales se han involucrado como resultado de esta gran inversión, estableciendo instalaciones en la zona y trabajando para crear programas para la conservación de los bonobos. Aunque este programa debería aumentar las posibilidades de supervivencia de los bonobos, su efectividad aún puede depender de fomentar una mayor capacidad y participación entre las comunidades locales e indígenas. Se cree que la población de bonobos ha disminuido drásticamente en los últimos 30 años. No obstante la dificultad de realizar encuestas en el Congo Central, devastado por la guerra, el Fondo Mundial para la Naturaleza estima que entre 60.000 y menos de 50.000 individuos siguen vivos. Las partes interesadas también han discutido el tema en varios sitios web científicos y ecológicos. La Fundación de Vida Silvestre de África, el Fondo Mundial para la Naturaleza y otras organizaciones están trabajando para llamar la atención sobre el grave riesgo que enfrenta la especie. Algunos han propuesto crear una reserva en una isla, en un área como Indonesia o en una región más estable de África. A medida que crece la concienciación, incluso sitios web no científicos o ecológicos han establecido una serie de organizaciones para recaudar fondos para la conservación de la especie. ¿Crees que los bonobos salvajes y los Bay Apes eventualmente se extinguirán?